Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a seguir avanzando un poco con los contenidos de álgebra y superior y elementos de topología. Para eso vamos a dejar de lado la parte de grafos y vamos a meternos con la unidad siguiente, que es relativa a transformaciones lineales. Por eso les pedí que repasen un poquito la parte conceptual del capítulo de espacios vectoriales, porque está relacionado con eso. Antes de meternos con transformaciones lineales, quiero repasar un poco la idea de homomorfismo de grupos, porque transformaciones lineales lo podemos asociar a esa idea, ¿no? Bueno, acá les escribí la definición de homomorfismo, bueno, algunas las condiciones no las fui copiando, ¿no? Pero la idea es que yo tengo, esto es lo que vieron en la parte de matemática discreta de álgebra de segundo, teníamos dos grupos, ¿sí? Un grupo con el conjunto G, con la ley de composición interna estrella, y otro grupo, G', con la ley de composición interna estrella prima. Y la idea de homomorfismo es una función que asocia elementos del primer grupo, o del conjunto del primer grupo, con elementos del conjunto del segundo grupo, en una forma particular, es decir, que además cumple una condición. Entonces, bueno, acá yo le escribí la definición, la función f con dominio G y codominio G' es un homomorfismo si solo si cumple esta condición. F de A, B, o sea, aplicando la ley de composición interna entre A y B, después le calculo F, es igual que aplicar la ley de composición interna del segundo grupo entre las imágenes de A y B. ¿Está bien? Acá tengo el gráfico que representa eso. Yo tengo un grupo G con la ley de composición estrella que tiene elementos A, B, bueno, algunos, ¿no? Y A estrella B, por ejemplo. Y esta flechita representa el homomorfismo, esa función F, tal que A, su imagen es f de A, B, su imagen es f de B, y A estrella B, su imagen es f de A estrella B. Bueno, que además coincide con, si yo estos dos elementos, f de A y f de B, le aplico la ley de composición interna al segundo grupo, me tendría que dar lo mismo que la imagen de A estrella B. Esa es la definición, eso es lo que han trabajado en años anteriores, el año anterior. La idea es que ese homomorfismo cumple esta propiedad y mapea o transforma un grupo en otro. Esa es la idea de homomorfismo. Es esa función que transforma un grupo con una ley de composición en otro grupo, que es otro conjunto, con otra ley de composición. Puede coincidir, puede que sea el mismo. Entonces, para demostrar que era un homomorfismo, solamente teníamos que saber que la fórmula era una función, o sea que teníamos una función y que además cumplía esta igualdad. Es decir, si demostrábamos esta igualdad teniendo una función, ya podemos demostrar que es un homomorfismo entre grupos. Bueno, esta idea de una función que transforma un grupo en otro es análoga a la de transformaciones lineales. En la transformación lineal, lo que vamos a transformar es un espacio vectorial en otro espacio vectorial. Es decir, un, eh, un espacio vectorial que tiene un conjunto, otro conjunto de escalares, una operación vectorial, que habitualmente la vamos a nombrar como suma vectorial, y una multiplicación, y otra operación o ley de composición entre los elementos del conjunto y los elementos escalares, generalmente va a ser los números reales, que lo llamamos multiplicación escalar. Entonces, cuando nosotros tengamos una función que transforma un espacio vectorial en otro, que cumple ciertas condiciones que ahora vamos a ver, vamos a estar tratando de una transformación, o vamos a estar hablando de una transformación lineal. Bueno, extendemos entonces este concepto de homomorfismo a espacios vectoriales y tenemos la idea de transformación lineal, esa función que transforma un espacio vectorial en otro, o mapea. Bueno, acá tenemos una representación gráfica de eso, tenemos un espacio vectorial y otro, la idea que uno va a tener con sus leyes de composición, ¿no? Con la suma y con la multiplicación escalar.
va a formar parte del dominio de la transformación lineal y el otro de la imagen de la transformación lineal. Fíjense que acá la imagen, perdón, del codominio de la transformación lineal. Tenemos los elementos B del dominio de transformación lineal. Al aplicarle la transformación lineal tenemos otros elementos, lo vamos a llamar W minúscula, ¿no? Porque son elementos, y acá tengo el conjunto. La idea es que el conjunto de todos los elementos que son parte de la llegada de la función de transformación lineal, es decir, de todo el codominio, los que tienen preimagen respecto a la transformación lineal, van a formar ese conjunto de imágenes que se denomina rango, o que le vamos a dar el nombre de rango. Entonces tenemos acá la definición de transformación lineal. Teniendo B y W espacios vectoriales, una transformación del espacio B en el espacio W es una transformación lineal si cumple estas dos propiedades. Bueno, la primera es la misma que la que se vio para homomorfismo, ¿no? Si yo tengo dos elementos del conjunto del dominio, les aplico la ley de composición de suma, y le aplico la transformación, me tiene que dar lo mismo que si yo transformo uno de los elementos, transformo el otro y le aplico la otra ley de composición. Ojo, en un espacio, o sea, esta suma y esta suma pueden ser leyes de composición distintas, ¿está bien? Porque un espacio puede tener la suma definida de una forma y el otro espacio puede tener otra definición de suma, ¿sí? O sea que, ojo con eso. Esta y esta no tienen por qué ser iguales. Bueno, y ahora aparece una nueva propiedad que está relacionada con la segunda operación que hay en un espacio vectorial, la ley de composición, que es para la multiplicación escalar, ¿está bien? Fíjense que si yo le aplico la transformación a un elemento que es un elemento por un escalar, es lo mismo que si yo le hubiese aplicado la transformación a ese elemento y luego multiplique por el escalar. Si yo pruebo que estas dos igualdades son verdaderas para cualquier elemento de B y W, entonces puedo demostrar que esa función es una transformación lineal. Bueno, hasta acá entonces la parte conceptual de la introducción a lo que es transformaciones lineales.